no sé si tú te acuerdas, pero supongo que sí, o si no, no sé dónde estabas, cuando vivimos el apagón el día 29 de abril. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ese momento que como que de pronto empezó todo, bueno, se apagó la luz, no sabíamos qué había pasado, pero de pronto como que, espérate, esto ya lleva 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 14 horas. Entonces, pensando un poquito en todo esto y en esta historia de esta mujer que es una madre excepcional, que nos va a enseñar algunas cosas en esta mañana. Pensando en este apagón y todo, quiero contarte y hablarte un poco acerca de esta historia, de esta mamá que tiene algo interesante. Por eso el título de este mensaje se llama El apagón y la concubina. Y alguno me preguntaba hoy cuando decía, ¿qué vas a hablar? ¿No? Entonces, pero hay algo interesante en esta historia que permíteme en los próximos minutos que lo podamos entender. Y quiero hablarte de una mujer que se llama Rispa, ¿ok? Una mujer que está allí en las Escrituras, una historia que quizás no conocemos mucho, se llama Rispa. Y me encanta porque cuando yo veo su historia o leo su historia, veo que es una madre la cual no vivió un apagón en su vida. Intentó o intentaron apagar su vida en un momento puntual, pero su vida no se apagó. Y de eso te quiero hablar acerca de los procesos en nuestra vida que tienden a producir apagones en nuestra vida, como el que vivimos el día 29 de abril. Mira, cuando el mundo se queda oscura, los destellos de Dios brillan mucho más fuerte. Cuando el mundo se queda oscura, la luz de Dios brilla mucho más. Es en medio de esos procesos difíciles y complicados en el mundo en el que estamos viviendo, donde la luz de Dios tiene que brillar mucho más y tiene que brillar a través de tu vida y a través de mi vida. Y eso es lo que en esta mañana la historia de Rispa nos va a enseñar un poquito de cómo vivimos esos procesos en estos momentos en los que estamos atravesando quizás posibles apagones en nuestra vida en alguna u otra área. El 29 de abril, como decía recién, España y otros tantos países, unos 7 países aproximadamente de la Unión Europea se apagaron, pero lo que pasó en España fue algo inédito. En cuestión de segundos quizás todo lo que dábamos por sentado, ¿ok? ¿Qué dábamos por sentado? Que tienes luz, que tienes internet, que tienes wifi, que tienes todas esas cosas. En cuestión de segundos nos dimos cuenta de que ya no había luz, que todo desapareció. Y al desaparecer la luz se perdió la comunicación. Y al perderse la comunicación se perdió la normalidad. Entonces empezamos a encontrarnos con diferentes situaciones. Personas que evidentemente entraron en caos porque ya no tenían internet. No podían ver los reels, lo que estaba pasando. No nos podíamos comunicar por WhatsApp, no sabíamos qué era lo que pasaba. En cuestión de segundos como que empezó un caos y algunos que dijeron, bueno, vamos a aprovechar y salieron a la calle, como veíamos en algunas noticias, aprovechar a jugar juegos de mesa. Se creó un ambiente que quizás hace mucho no se creaba, que era vamos a charlar, a tener comunidad, no hay teléfono, no hay nada que nos interrumpa, vamos a hacer verdadera conexión. Pero otros entraron en caos. Viene el fin del mundo, el apocalipsis, el Papa Negro y no sé cuánto. El ciberataque, Satanás, las cuestiones espirituales. Es interesante, yo estaba en la montaña con parte del equipo y cuando sucede, ni nos habíamos enterado, la verdad, de lo que había pasado. Nosotros estábamos apagados totalmente donde estábamos. Pero de pronto empezamos a escuchar y no, que no, se fue la luz y que el apagón y después alguno no, y que el anticristo y esos momentos de apagones, esos momentos en que, bueno, los primeros minutos como que está guay, la primera hora como que está bien, pero cuando ya empiezan a pasar 3 horas, 4 horas, aquello que parecía guay, de pronto te empieza a preocupar, ¿verdad que sí? Es más, muchos, después de ese apagón, comenzaron a comprar los kits de supervivencia para las 72 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hay que prepararnos para la guerra nuclear. Mira, yo no sé si con ese kit vas a pasar una guerra nuclear, pero que vas a estar feliz porque lo tienes, eso está claro, ¿no? Entonces, fue algo interesante darnos cuenta que en ese momento todo se apagó, todo lo que dábamos por sentado se terminó, la gente quedó desorientada, muchos no sabían si iban a volver la electricidad, si no volvían, muchas teorías, no sabíamos lo que estaba pasando, pero en medio de la oscuridad
algunos comenzaron a hacerse esta pregunta, porque ya cuando empiezan a pasar las horas, el tiempo, uno empieza a especular un montón de cosas. No sé si a ti te ha pasado. Empiezas a especular, ¿no? ¿Y qué será esto? ¿Un ataque? ¿El fin del mundo? ¿El Papa se murió? ¿Ahora quién viene? Y es verdad, ¿no? Empieza a pasar todo eso. Y muchos empezaron a preguntar, ¿qué pasa? ¿Cómo seguir cuando todo falla? No sé si te preguntaste eso. ¿Cómo sigo ahora cuando todo falló? Si no tengo luz, ¿cómo sigo? Si tú estás en una casa donde todo es eléctrico, ¿cómo sigues? Es más, algunos son tan poco creativos que como no tenían ni luz, ni siquiera fueron tampoco capaces de preparar un sándwich para comer, porque no tenían luz. Entonces, ¿qué hago? No puedo comer, no tengo... ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa cuando todo falla? Y algo similar a lo que hemos vivido quizás el día 29 es lo que ocurrió a esta madre, esta mamá excepcional que se llamaba Rispa. Por un momento en su vida, ella sufrió un apagón en su vida emocional, espiritual y social. O sea, no fue el único apagón que quizás podemos encontrar a lo largo de las escrituras, pero esta mujer vivió un apagón en su vida que no solamente tocó una área, sino que tocó todas las áreas de su vida, emocional, espiritual y todo lo social. ¿Y sabes lo que fue? A esta mujer le arrebataron a sus hijos. No hubo justicia, no hubo consuelo. La oscuridad invadió totalmente su vida. ¿Por qué? Porque de pronto el sistema en el que ella había depositado su confianza, y ahora te voy a contar un poco más de la historia para que la puedas entender, en el sistema en el que ella había depositado su confianza, todo falló. Todo falló. Y en medio de esa noche oscura, algo pasó con Rispa, que es interesante. Ella encendió una llama en su vida que no se apagó. Y esa fue su fidelidad, su amor, su intercesión silenciosa. Y en medio de eso, esa llama que ella encendió, Dios hizo el milagro, Dios pudo responder. Y ahora quizás tú te preguntas, y yo me puedo preguntar, cuando todo falla, ¿dónde está esa luz de Dios? Cuando todo falla en tu vida, cuando hay esos apagones en tu vida por situaciones por las que estás atravesando o viviendo, ¿dónde está la luz de Dios en tu vida? ¿Te ha pasado? En medio de esas situaciones complicadas donde dices, veo todo oscuro. ¿Dónde está Dios en medio de esa oscuridad? Mira, la oscuridad no es tu enemiga. La oscuridad es ese lienzo donde Dios aprovecha para pintar sus mayores milagros. Cuando todo se apaga en medio de esa oscuridad, la oscuridad no es tu enemiga, es lo que Dios utiliza para poder pintar sus mayores milagros en tu vida y hacerte ver que en medio de eso, en medio de la oscuridad, su luz brilla mucho mejor. Cuando todo se apaga, la fe permanece. ¿Quién era Rispa? Déjame introducirte un poco a su historia para que podamos entender. En los días del rey David, Israel estaba enfrentando una crisis enorme y David fue el segundo rey del pueblo de Israel después de Saúl. Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel, David fue el segundo rey. Israel estaba enfrentando una crisis que durante 3 años consecutivos el país estaba sufriendo sequía. Y tú sabes que cuando hay sequías, que no hay lluvias, por lo tanto no hay alimento. Por más que tú plantes en el campo, las cosas no crecen. Entonces había sequía y todo lo que eso producía. Las lluvias no llegaban, los campos no producían, el hambre estaba todo el tiempo acechando y en medio de esa crisis sucedían un montón de cosas a nivel social. Y hay algo interesante del rey David, que es ese hombre conforme al corazón de Dios. Se dio cuenta de que esto no es normal. Lo que está sucediendo, que durante 3 años no llueva, no es normal. Más en el lugar, en el ambiente donde él estaba, donde se encontraba, no era normal. Yo sé que a ti te ha pasado que hay momentos en tu vida que están sucediendo cosas en tu vida y tú dices, esto que está sucediendo no es normal. Yo conozco mi vida, conozco mi familia, conozco mi situación, conozco el lugar donde estoy. Por lo tanto, que esto se haya extendido durante 3 años no es algo normal. Era lo que le pasaba a David. Entonces, ¿qué hizo David? Empezó a buscar a Dios como lo buscarías tú. Dijo, esto no es normal, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar a Dios. Le voy a preguntar a Dios qué es lo que está pasando. ¿Por qué no está lloviendo en la tierra durante 3 años? Y la respuesta de Dios fue impactante porque Dios le dijo, esto sucede por la culpa de Saúl. ¿Quién era Saúl? El rey que le había precedido.
Entonces Dios le dice, esto es por culpa de Saúl y su familia sanguinaria. ¿Por qué? Porque Saúl había violado un pacto que el pueblo de Israel, en el tiempo de Josué, había hecho con un pueblo que eran los enemigos, que eran los gabaonitas, donde no iban a matar a esa gente, ¿no? Entonces Saúl, en su hambre de venganza y lo sanguinario que era, Saúl toma decisiones que afectaron no solamente su generación, sino las generaciones siguientes. ¿Te suena esto algo parecido? Cuando alguien ha tomado decisiones en tu vida, un abuelo, un papá, que tomó decisiones que no son las correctas, y no es que es tu culpa, son las decisiones de otro, pero tú estás pagando consecuencias de las decisiones que otros tomaron. Pero lo interesante es que cuando tú tomas decisiones, no solamente las decisiones te afectan a ti, sino afectan también a las futuras generaciones. Entonces, era lo que Dios le dice a David, Saúl violó el pacto y de repente una antigua injusticia que sale a la luz de muchos años antes, que era lo que te decía recién en la vida que sucedió con Josué, con este pacto que habían hecho con los gabaonitas, Dios se lo revela a David. Y aunque había pasado tiempo, Dios no se había olvidado de que Saúl había derramado sangre inocente, porque el pacto de Dios a través del pueblo de Israel con los gabaonitas era que no los iba a matar, ¿ok? Pero Saúl en su celo exterminó y trajo muerte. Entonces, pero Dios no se olvidó de eso, y a causa de eso, muchos años después, está sucediendo esto cuando el rey David está allí gobernando el pueblo de Israel. Y Dios le revela y le dice a esto, que por esa sangre inocente, y él no se había olvidado de eso, que fue derramada, ese pecado que no había sido hablado o declarado, estaba viniendo esta maldición sobre la tierra durante estos 3 años. Entonces David, ahí es donde hace algo interesante. David se va hacia los gabaonitas, este pueblo que era enemigo al pueblo de Israel, y dice, Dios me reveló esto, algo pasó. Por lo tanto, estos tienen que haber hecho algo o dicho algo para que tuviéramos una maldición sobre nuestra tierra. David se va con ellos y les pregunta, ¿qué puedo hacer para que bendigan otra vez a Israel? Fíjate qué interesante. David se va con los enemigos y dice, ¿qué puedo hacer yo, que soy el rey de Israel, para que ustedes vuelvan a bendecir otra vez a mi pueblo? Porque no tenemos lluvia hace 3 años. ¿Y sabes qué? Quizás hubieran aprovechado los gabonitas y decir, bueno, como estos ya son ricos, tienen oro, plata, mucha riqueza, le vamos a pedir un gran botín. Pero no fue lo que pidieron. Había un anhelo y un deseo y una sed de venganza en todos ellos, que ellos no pidieron oro ni tierras, ellos pidieron justicia. Y para que se hiciera justicia, querían que se entregaran a 7 hombres de la casa de la familia de Saúl. O sea, cuando David les pregunta, ¿qué podemos hacer para que nos vuelvan a bendecir y caiga otra vez sobre la tierra lluvia y podamos tener cosecha? Entendemos lo que pasó, sabemos lo que la casa de Saúl hizo. ¿Qué podemos hacer? Y esta gente le dice, mire, no queremos oro, no queremos plata, no queremos tierra, queremos justicia. Y para que se haga justicia, queremos 7 hombres, ¿ok? De la casa de Saúl, que puedan venir hacia nosotros para que sean ejecutados. Y su sangre, el derramar de su sangre, va a traer expiación por todo esto. Y es la forma donde nosotros vamos a sentir que hemos sido, de una u otra manera, mirados de parte de Dios, y donde Él habrá hecho justicia con nuestra familia. No era una decisión fácil para David tomar esta decisión. No era fácil decir, te voy a entregar 7 hombres de la casa de Saúl para que los mates, para que vuelva a llover. No era algo fácil. Y ellos, en este caso, aunque era algo duro, David, algo que más le pegaba en su corazón, es que David había hecho un pacto con su amigo Jonathan. Jonathan era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Jonathan creó un lazo de amistad y una relación única con David. Y cuando está sucediendo todo lo que está sucediendo en el pueblo de Israel, Saúl, Jonathan, etcétera, David hace un pacto con Jonathan que él va a cuidar de su casa. Entonces, por lo tanto, para David no era fácil decir, está bien, Jonathan es hijo de Saúl y los hijos de Jonathan son parte de la familia de Saúl y yo tengo que entregar a la familia de Saúl. No era fácil por el pacto que había hecho David con Jonathan. Entonces, en eso David tuvo mucho cuidado de proteger a Mefiboset, que Mefiboset era el hijo lisiado, uno de los hijos de Jonathan, que era uno de los hijos lisiados que tenía, en el cual David se comprometió, hizo un pacto con Jonathan de que lo iba a cuidar y a proteger. Y ahora llegamos a esta escena que
que es donde a mí me parte el alma, me rompe, donde entra esta mujer que se llama Rispa. Esta escena donde entre los hombres entregados, porque David termina tomando la decisión y le dice a este ejército, miren, te vamos a entregar a los 7 hombres que tú has pedido para que puedan ser ejecutados y la ira se pueda aplacar y Dios nos pueda volver a bendecir porque tú nos bendices. David toma esta decisión, pero entre esos hombres habían 2 hijos de esta mujer llamada Rispa. Ahora, Rispa no era una reina, Rispa no era una mujer poderosa, Rispa era solo una madre. Pero ¿sabes que Rispa tiene, por qué le toca a Rispa ver a 2 de sus hijos ser entregados a estas personas para ser asesinadas? Es porque Rispa era una de las concubinas del rey Saúl. Rispa no fue la mujer del rey Saúl, quizás no fue la reina de Israel con el rey Saúl. Rispa fue una de las concubinas, una de esas mujeres que el rey tenía para esos momentos que él entendía que necesitaba y donde aprovechaba y tenía hijos con una manera. Bueno, Rispa era una de esas mujeres, era la concubina del rey Saúl. Y Rispa tenía 2 hijos, ¿ok? Una madre, una concubina, olvidada por la historia hasta ese momento. Ahora, los cuerpos de sus hijos y de los otros 5 que pertenecían a la casa del rey Saúl fueron colgados y expuestos en un lugar para mostrar, esta es la forma en cómo nosotros hacemos justicia. Los gabonitas dijeron, lo vamos a colgar y lo vamos a matar a este lugar para que todos vean que al fin y al cabo se puede hacer justicia. Y algo interesante, nadie vino a enterrarlos, nadie los lloró. Y en la cultura judía, la forma de cómo tú enterrabas a tu familia era muy importante. Pero ellos estaban expuestos ahí en un lugar donde nadie vino a enterrarlo, nadie vino a llorarlo, excepto ¿quién? Su mamá. Y quizás si tú eres madre, tú puedes entender mucho de esta historia. Porque quizás tú entiendes lo que es el dolor de un momento difícil en la vida de tu hijo. Quizás tú has vivido noches oscuras, has vivido apagones en tu vida por decisiones o cosas que han vivido tus hijos, por decisiones que tomaron o simplemente por consecuencia de las decisiones que otros tomaron en su vida. Entonces esta madre que estaba allí, Rispa, concubina del rey Saúl, estaba viviendo un momento difícil al ver a sus hijos colgados en aquel lugar. Desde el comienzo de la siega hasta que cayó la lluvia del cielo, Rispa se quedó en aquel lugar. Mira, casi 6 meses estuvo esta madre mientras el cuerpo de sus hijos estaban así colgados. Después puedes leer toda la historia allí en Segunda de Samuel. Durante casi 6 meses esta madre estuvo allí donde estaban colgados el cuerpo de sus hijos, solamente con una manta, espantando a los buitres, espantando a los animales para que no vinieran a comerse el cuerpo de sus hijos. Dime quién sino una mamá tiene este corazón para hacer eso. Quizás no durmiendo de día, no durmiendo de noche, comiendo muy poco, quizás pasando hambre, teniendo sed. Durante toda esa temporada ella estuvo allí meses enteros en silencio para proteger a sus hijos, en duelo, con una fidelidad feroz. Una madre que estaba luchando por la dignidad de sus hijos, incluso cuando estos habían muerto. La historia de Rispa es fascinante. Porque dime si esta situación o no hubiera causado un apagón en su vida. Que quizás en un momento vino a causar eso en su vida, un apagón emocional, espiritual, físico. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Cuando David escuchó toda la historia de Rispa, todo lo que había hecho el rey David, de pronto le empiezan a llegar los reportes. ¿Sabes qué, rey? Ya hace muchos meses que entregamos los cuerpos de los hijos de la familia de Saúl a los gabonitas. Los clavaron allí en un lugar, los dejaron ahí como muestra para que todos lo vieran de cómo se hace la justicia. Pero hay una mujer, una madre, la que fue concubina del rey Saúl, Rispa, dice, y lleva meses allí en aquel lugar. No se ha ido a su casa, pero está en aquel lugar simplemente con un manto. Allí duerme, etcétera, espantando las aves del cielo, los animales del campo, las bestias, porque no quiere que nadie venga a tocar la vida de sus hijos, porque le quiere dar una sepultura digna. Y esto comenzó a llegar a los oídos del rey David. Y cuando David escuchó esto acerca de Rispa, su corazón evidentemente se rompió. Y lo que hizo David fue
mandar a coger los huesos de los hijos de Rispa y los huesos de Jonathan y Saúl, ¿ok? Y de los que estaban en aquel lugar, y les dio un entierro digno. ¿Por qué? Porque para la cultura judía, lo que pasaba contigo después de muerto, cómo se te enterraba, era muy importante. Por eso Rispa estaba así, estaba diciendo, esto no dignifica la vida de mis hijos. Y David lo entendió después de muchos meses y manda a traer los cuerpos a este lugar. Ahora, esta es la parte triste de la historia. Y no te voy a dejar ahí para que te vayas hoy triste, porque el Día de las Madres vamos a celebrar. ¿Verdad que sí? Ahora pasa algo interesante. Después de que sucede esto, que David manda a traer a los hijos de Rispa y les dar una sepultura digna, dice 2 Samuel 21:14, después de esto Dios fue propicio a la tierra. En otras palabras, después de todo esto, Dios hizo llover sobre la tierra, después de 3 años que no había llovido sobre la tierra. Ahora, la historia de Rispa es un testimonio, ¿sabes de qué? De amor maternal, de lealtad, de dignidad en medio del sufrimiento. Esa es la historia de esta mujer. Una mujer que sabía el dolor que se producía en su vida al ver sus hijos, cómo habían sido quizás ejecutados, pero no se quedó ahí con fueron ejecutados, sino por lo menos, ya que me los quitaron, quiero poder hacerles un último momento en su vida, quiero poder enterrarlos de manera digna. Esa es la historia de Rispa, un testimonio de amor maternal. Su dolor silencioso conmovió al rey David. ¿Y saben lo que pasó? Este acto de amor de esta madre, de esta concubina, de esta mujer, este acto de amor silencioso. ¿Por qué silencioso? Porque Rispa no fue a quejarse con el rey David, Rispa no hizo una huelga de hambre, Rispa no fue a pelear en guerra, Rispa simplemente estuvo en silencio cuidando lo que para ella era importante, la dignidad de sus hijos, que incluso hasta ese momento ya quizás quedaban puros huesos. En ese dolor silencioso, Rispa produjo algo en el rey David y cambió la historia de toda una nación. Que ahora lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque cuando Rispa hace esto, no solamente después de todo lo que sucede comienza a caer agua sobre la tierra. Hoy, quizás, en el mundo en donde tú y yo nos encontramos, en los momentos en los que vivimos, quizás como el que vivimos el 29 de abril, ese apagón, donde al principio empezó todo guay, espectacular, pero después, si tú eres sincero contigo mismo, empiezan las preocupaciones y bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué sucede? ¿Y si no tengo? Y te empiezan a venir un montón de pensamientos a tu cabeza, y si viene el fin del mundo, y si es la tercera guerra mundial, entonces nos empezamos a apagar porque nuestra fe se apaga. Es en medio de esa oscuridad donde nosotros debemos entender ciertas cosas que Rispa nos deja el día de hoy. Hoy en un mundo donde las crisis nos dejan oscura, como el reciente apagón en España, la historia de esta mujer nos enseña cómo brillar cuando todo falla. Cómo brillar en nuestra vida cuando las cosas se apagan. Cómo brillar cuando todo se apagó a nuestro alrededor. Y quizás tomando esta analogía simplemente del apagón del 29 de abril. Pero cuando las cosas se apagan en tu vida, cuando tienes una situación familiar, una situación personal, un diagnóstico, cuando tienes diferentes cosas que se apagan en tu vida, ¿cómo hago que la luz de Dios brille en medio de esa oscuridad? Y hay 3 verdades que quiero que podamos aprender de esta historia. Mira, muy rápido. La primera verdad. ¿Sabes cuál es la primera verdad? Los sistemas humanos fallan. Los sistemas humanos fallan. ¿Te diste cuenta el 29 de abril? Que por más que digamos y el presidente haya salido muchísimas veces diciendo no va a haber apagón y no sé cuánto, y te han dicho, los sistemas humanos fallan. Rispa sabía que había un rey, que había una forma de actuar, pero Rispa se dio cuenta que el sistema político falló. Porque lo que hizo fue entregar a sus 2 hijos por algo que no era su responsabilidad, sino por una decisión que había tomado el rey Saúl. Los sistemas humanos fallan y esa es la primera verdad. El apagón reveló nuestra dependencia de la red eléctrica y lamentablemente nos dimos cuenta que los sistemas humanos fallan y que cuando las cosas se apagan somos frágiles. Mira, 2 Samuel 21:8 dice, sin embargo les entregó a los 2 hijos de Saúl, Armón y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, la hija
de Ahab. También les entregó a los 5 hijos de la hija de Saúl. Y empieza a contar la historia. O sea, Rispa se dio cuenta de que los sistemas humanos fallan. De que a veces nosotros depositamos nuestra confianza en el gobierno, que depositamos la confianza en la política, que depositamos la confianza en ciertas leyes sociales, pero los sistemas humanos fallan. Cuando tú estás en un momento difícil, complicado en tu vida, cuando tu tendencia y mi tendencia es a poner la fe en los sistemas humanos fallan. Rispa vivió el colapso de todo el sistema monárquico, que fue la muerte de Saúl y después el fracaso de la justicia. Su vida sufrió un gran apagón. ¿Sabes cuándo? El día que asesinaron a sus hijos. Se dio cuenta que los sistemas humanos fallan. Tú y yo a veces tenemos la tendencia de poner nuestra fe y nuestra confianza en cuánto dinero tenemos en el banco. Pero cuando viene un apagón, por más dinero que tú tengas en el banco, tú no lo puedes usar. A veces depositamos la confianza en, bueno, tengo mi coche que no es eléctrico. Algunos dijimos, ¿no? Menos mal que mi coche no es eléctrico, que es con diésel. Pero después te diste cuenta cuando te fuiste a subir al coche que te quedaba una rayita de gasolina. Y como no hay luz, por lo tanto tampoco ibas a poder cargar gasolina. ¿Por qué? Porque los sistemas humanos fallan. El Salmo 146, 3, el rey David decía, no pongan su confianza en los poderosos, no está allí la ayuda para ustedes. Tú y yo como cristianos, a veces como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, sabemos que nuestra ayuda, que Él es nuestro Dios protector, nuestro cuidador, nuestro proveedor, pero seguimos a veces poniendo nuestra confianza ¿en qué? En los sistemas humanos. Y todos los sistemas humanos fallan cuando se producen esos apagones. La segunda verdad de Rispa. El primer dijimos que era, ¿cuál era? Los sistemas humanos fallan. Quiero que nos llevemos estas 3 cosas muy claras. Una primera verdad de esta mujer, esta madre, esta concubina que vivió un apagón en su vida. Los sistemas humanos fallan. La segunda verdad es esta. En la oscuridad descubres cuál es tu verdadera fuente. Di conmigo, en la oscuridad descubro cuál es mi verdadera fuente. Mira, algunos de ustedes cuando se les fue la luz en la casa, ¿a dónde fueron primero? Al automático. Quisieron saber si había algo que estaba fallando allí en el automático, en la térmica. Entonces, ¿por qué? Porque tienen claro que esa es la fuente de energía que da corriente en tu casa. ¿Verdad que sí? Cuando no la tuviste en tu móvil, ¿usaste qué? Un power bank. Y cuando se te acabó la energía del power bank, ¿qué intentaste hacer? Soplarle para producir energía eólica. Y no te funcionó. ¿Por qué? Porque cuando los sistemas cuando fallan, en la oscuridad es donde descubre cuál es tu verdadera fuente. Entonces, algunos tuvieron que ser creativos, algunos tenían velas en casa, otros tenían lucecitas o lámparas solares, otros improvisaron, otros se fueron a la calle porque ¿a dónde había luz? En la calle, porque el sol no se había apagado. En la oscuridad descubres tu verdadera fuente. Rispa mostró que su energía venía ¿de quién? De Dios. Cuando tú lees la historia, que te invito a leerla, hoy por tiempo no lo vamos a poder hacer, pero te invito a leerla, cuando Rispa vive este apagón, ella descubre que su fuente de energía no es el rey, que su fuente de energía no es todo lo que está sucediendo a su alrededor, que su fuente de energía es Dios. No venía del palacio. Por eso ella confió e hizo lo que hizo, porque sabía que Dios era un Dios justo. Ahora, interesante porque ella se quedó vigilando los cuerpos de sus hijos durante todos estos meses y los otros 5 que habían sido ejecutados desde el tiempo de la siega hasta que volvió a llover, protegiendo los cuerpos del deshonor, de no poder dormir, sin refugio, sin rendirse. Y el salmista nos dice algo acerca de esta fuente de energía. ¿Cuál es la verdadera fuente de energía en nuestra vida en medio de la oscuridad? Dice Salmo 121, levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Levanto mi vista hacia allá arriba. ¿Viene de allí mi ayuda? Y después dice, sí, de allá viene. ¿De quién? Del que hizo los cielos y la tierra. O sea, ¿cuál es mi fuente verdadera en medio del apagón
de mi vida? ¿Cuál es mi fuente verdadera de energía en medio del apagón que puedo estar atravesando en mi vida? La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿estamos conectados a la fuente verdadera en medio de los apagones? ¿Estamos conectados a Dios en medio de los momentos difíciles en nuestra vida? ¿O seguimos creyendo en los sistemas que fallan? Juan 15:5 dice, ciertamente, hablando Jesús acerca de ese, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿A quién estás conectado? ¿Cuál es tu fuente de paz, de seguridad? Las noticias de la secta. ¿No es una secta más que secta? Todo lo que vas escuchando en YouTube todo el tiempo de un montón de gente que habla y predice un montón de cosas. Yo me flipo en esto. Miren, estaba leyendo un artículo esta semana acerca de la nueva religión que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Ok? Estaba leyendo acerca, no de este nuevo que se cree el Jesús, el Papa y todo junto, que tiene una crisis de identidad terrible, ¿no? Pero de la nueva religión que es la inteligencia artificial. Y es loquísimo de que mucha gente, su fuente de conocimiento, de sabiduría, y ojo, no estoy hablando que es malo la inteligencia artificial, ¿eh? Yo creo que hay que saberlo usar. El domingo pasado les enseñé una canción que le hicimos con la inteligencia artificial y hay un montón de cosas espectaculares. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando que la nueva religión es todo lo que tiene que ver con espiritualidad y todo. ¿Dónde lo consulto? A ChatGPT, DeepSeek. Y las personas están entrando en un caos, en una crisis en su vida, porque evidentemente tú estás preguntándole a una máquina, ¿ok? Algo que personas están programando en cierta manera en cómo enseñarle a la inteligencia artificial, cómo tiene que responder frente a ciertas cosas. Y lamentablemente, y lo más lamentable de todo, es que hay muchos cristianos hoy por hoy preguntando y consultando cosas de la profundidad de la palabra en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque nunca se han tomado el tiempo, hoy hablaba mi esposa acerca de pagar el precio para conocer la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu fuente en medio de la oscuridad? Para ti que estás comenzando quizás a acercarte a Dios, déjame decirte que las crisis que vives en tu vida, lo único que expones es en qué o en quién depositas tu confianza. Cuando vienen estos apagones, ¿se revela cuál es tu fuente? Porque los sistemas fallan, pero hay alguien que nunca te falla, que se llama Dios. ¿Quién es tu fuente en medio de tu proceso de apagón en tu vida? Jesús, Dios. Él es nuestra fuente. Y esta mujer lo sabía, Rispa lo sabía, por eso es una madre increíble. En medio de ese proceso, Rispa no habló nada, no dijo nada. Lo único que dijo, yo tengo la certeza y la confianza de que Él es mi Dios y que Él hará justicia. Por lo tanto, ese acto valoroso que hizo, movió al rey David y cambió la historia del pueblo de Israel. Mira, la fe es nuestra energía interrumpible. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente. La fe es una energía interrumpible, pero necesitas tener fe. Y esa fe viene de Dios. Cuando todo se apaga en tu vida y hay completa oscuridad y todo lo que parecía normal pasa a entrar en un caos en tu vida, es donde vas a depositar la confianza en ese momento. La vas a seguir depositando en todos los videitos o las charlas o no sé cuánto, lo que dicen, o lo vas a depositar en la palabra de Dios. Que Él es tu rey, que Él es tu Dios, que es tu sustentador, que es tu protector, que cuando tú levantes tu mirada y digas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de allá, de Él que hizo los cielos y la tierra. Él es mi fuente inagotable. Y la tercera verdad, recuerda, la primera es que los sistemas fallan. La segunda verdad que nos lleva a entender esta mujer es que en la oscuridad descubres tu verdadera fuente. Pero hay una tercera verdad que es esta. Dios usa las crisis para reiniciarnos con propósito. Dios usa las crisis para reiniciarnos con propósito. Dios usa las crisis para que tú puedas tener un nuevo reinicio en tu vida. Después del apagón,
¿Qué vino? Un reinicio de todo. Y hay algo interesante de Dios, que Él hace todas las cosas nuevas. Dice Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nueva todas las cosas. O sea, cuando viene un apagón a tu vida y tu fe no está puesta en los sistemas de este mundo, todo lo que hay a tu alrededor, y tu verdadera fuente de energía es tu fe puesta en Dios, cuando Él reinicia tu vida en medio de un apagón, Él hace todas las cosas nuevas. No pasó en tu casa que cuando tú encendiste las luces tenía todos muebles nuevos, ¿verdad? Pero cuando viene un apagón a tu vida y Dios reinicia tu vida, Él dice, yo hago todas las cosas nuevas. O sea, no es que lo arreglo, lo remiendo, le pongo un parche, no, hago todo nuevo. Mira, Rispa no habló una sola palabra en toda la historia. Cuando tú lees la historia de Rispa, no la vas a escuchar diciendo una sola palabra. Su acción fue su mensaje, o sea, la forma en cómo ella caminó en medio del apagón del 29 de abril que tú y yo vivimos, la forma en cómo accionaste fue tu mayor mensaje de cuál es tu fuente. En medio del apagón de ese 29 de abril, la forma en cómo yo accioné en ese momento es el mayor mensaje de dónde está depositada mi fe. En medio del apagón emocional, físico, espiritual, familiar en tu vida, la forma en cómo tú y yo reaccionamos es el mayor mensaje de dónde estamos conectados. ¿Cuál es nuestra verdadera fuente de energía? David, quien entonces recuperó todo esto. Imagínate a esta mujer tocando el corazón de David. David entonces recuperó a estos cuerpos de estas personas, les dio sepultura digna a los restos de Saúl y de Jonathan y a todos sus descendientes. Ahora, tras el entierro digno de lo que estaba sucediendo de estas personas de la casa de Saúl, ¿saben lo que pasó? Como empezó a llover, cesó la hambruna. Cesó el hambre porque hubieron cosechas. La restauración no vino por estrategias políticas ni discursos vacíos, sino por un acto de compasión y fidelidad de una madre. Fíjate el poder que tienen las mamás. Una madre que se negó a ver todo lo que estaba sucediendo con sus hijos y dijo, voy a luchar hasta el último momento, por lo menos que mis hijos puedan tener un entierro digno. Eso significa que voy a pasar hambre, que voy a tener sueño, que no voy a estar bien, que quizás voy a tener que luchar contra las bestias del campo, contra las aves del cielo, pero voy a luchar hasta último momento. Un acto de compasión y fidelidad, de mantenerse firme en el lugar, creyendo de que Dios iba a traer la respuesta. Porque no estaba confiando en el rey David, no estaba confiando en el sistema político. Ella sabía que su fuente era Dios. Por eso Dios usó esa crisis para reiniciar con propósito. Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Ahora, no termina ahí. ¿Lo tenemos aquí el pasaje? Cosecharemos numerosas bendiciones. Si no, nos damos por vencidos. No es que simplemente no te canses de hacer el bien, porque dice, si no te das por vencido. O sea, en medio del apagón de tu vida, si no te das por vencido, vas a cosechar numerosas bendiciones. ¿Es difícil? Di conmigo, mogollón. No, pero dilo conmigo, mogollón. ¿Es difícil permanecer firme en los momentos de apagones de tu vida? Acá en este lugar quizás tenemos decenas o cientos de personas que nos podrían hablar de los apagones en su vida y lo difícil que son esos momentos y seguir confiando en Dios. Tu perseverancia tiene un poder redentor. Tu perseverancia tiene un poder redentor. ¿Qué es lo que trajo y cambió? Mira, esta mamá Rispa, concubina del rey Saúl, cambió la historia del pueblo de Israel. Cambió la historia de la casa de Saúl y de Jonathan, porque incluso Saúl y Jonathan fueron traídos para poderle dar una sepultura digna.
Esta mujer simplemente con mantenerse callada y ser fiel y conectada a la fuente real que es Dios, en medio del apagón más importante en su vida, perseveró. Por eso su perseverancia tiene un poder redentor. Mira, el apagón del 29 de abril nos recordó que somos vulnerables cuando todo falla. Que somos vulnerables cuando falta la luz. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Te diste cuenta qué vulnerable que eres cuando se apaga la luz? ¿Te diste cuenta? Pero no cuando se apaga, cuando se va la energía, porque la luz se puede apagar, pero cuando se va la energía. ¿Te diste cuenta qué vulnerables somos? Y empezamos a pensar ciertas cosas, pero también nos recuerda que la verdadera luz no depende de una red eléctrica, sino de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Nos recuerda ese apagón, nos recuerda que la verdadera luz no depende de la luz eléctrica, sino que la verdadera luz depende de Jesús. Dijo, ¿saben qué? Yo soy la luz verdadera. Si tú permaneces conectado a mí, yo voy a iluminar y voy a pintar el mejor cuadro en medio de tu oscuridad. ¿Es difícil creerlo? Un montón. Sobre todo cuando estás en medio del proceso. Por eso para mí compartirte en este día la historia de esta mujer es espectacular. Cuando todo parece apagarse, la esperanza, la justicia, la paz, Dios está buscando personas como Rispa, como esta madre, como esta concubina, que permanezcan despiertas, que no suelten, que no se rindan. Porque si tú permaneces, traes redención. Que no le des lugar a los pensamientos, espacio, a esas conversaciones donde empiezas a tener miedo por lo que está sucediendo. Sino que tú sabes que tu verdadera fuente es Dios. Cuando todo parece apagarse, tal vez estás peleando por algo que, como esta madre, parece muerto. Pero quiero decirte algo en esta mañana, así como Rispa, tu fidelidad puede provocar una respuesta del cielo. Lo único que a veces Dios necesita es que tú y yo permanezcamos fieles. Ahora yo quiero dejarte 2 pasos de acción muy importantes en esta semana. Dos cosas que te pueden ayudar a entender dónde estás conectado y lo importante que es que estar conectado a Dios y lo que eso produce en la vida de otras personas. Y al igual que esta madre Rispa, no solamente cambió su historia, sino que cambió la historia de toda una nación. Tú no solamente puedes cambiar tu historia en medio del apagón de tu vida, puedes cambiar la historia de las futuras generaciones. La primera es esta: enciende tu luz. Coge esta semana y enciende tu luz. Y no estoy hablando de que cojas el móvil y andes alumbrando a la gente, ni cojas la linterna, ni que pongas la de Marcos Witt. Enciende una luz, déjala brillar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que esta semana enciendas tu luz. ¿Sabes qué es encender tu luz? Esta semana toma tiempo para orar por alguien que está atravesando una temporada oscura en su vida. ¿Y por qué te digo por alguien y no por ti? Porque nuestra tendencia humana, cuando estamos atravesando un momento de oscuridad, es solamente pensar que somos los únicos que estamos atravesando ese momento de oscuridad. Vamos al apagón del 29 de abril. Si tú eres sincero contigo, ya no con Dios porque Dios te conoce. Si tú eres sincero contigo, cuando vino ese apagón y después de varias horas y que se empezaron a transmitir las noticias del apagón, el ciberataque y todo lo que estaba haciendo, tú no hiciste, es decir, voy a preparar un kit de supervivencia para mis vecinos. No importa si yo no tengo nada, ¿verdad que no? No, acá son todos súper cristianos. Prepararon todo primero para sus vecinos. No, tú no estabas pensando cómo salvar a tu vecino. Tú estabas pensando en tu apagón. Seamos sinceros o no. Bueno, yo estaba pensando en mí. Yo llegué de la montaña, me vine antes, porque estaba pensando en mí, estaba pensando en mi esposa. Yo no vine por mis vecinos de al lado, ¿eh? Yo no salí corriendo y le dije a mi esposa, amor, ahí salgo para allá y le ayudamos a todos los vecinos a ver cómo le solucionamos el apagón que tienen. Yo vine a ver cómo solucionaba mi apagón. Yo sé que tú no lo hiciste, tú tienes otro corazón. Eres más bueno, Dios te redimió antes. Pero ¿sabes qué pasa? En medio de los apagones de nuestra vida, nuestra tendencia humana es a enfocarnos a nosotros. Yo estoy pasando este problema, estoy pasando esta crisis, esta situación, y me enfoco en mí y quiero que todos se enfoquen en mí.
Pero qué diferente es cuando yo tengo la capacidad de levantar mi vista y decir, no estoy hablando de no preocuparme lo que estoy viviendo, sino levantar mi vista y ver que hay otros que están viviendo otros apagones. Entonces el desafío esta semana, el primer paso de acción es, enciende tu luz. ¿Qué significa? No mires tu apagón, sino que enciende tu luz y ora por alguien, otro que tú conoces, familia, amigo, el que sea, compañero de trabajo que está atravesando una situación difícil en tu vida. Tómate un tiempo para orar por él. Porque quizás él no está conectado a la verdadera fuente como tú, que es Dios, y necesita que tú ilumines su vida. Entonces el primer paso de acción es enciende tu luz, y el segundo paso de acción es sé un generador. Sé un generador. Deja que lo que Dios ha hecho en ti ilumine la vida de otros. A veces Dios te permite atravesar procesos en tu vida para que puedas utilizar esos procesos para iluminar la vida de otros. Y cuando otra persona está en medio de un apagón en su vida, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo también estuve ahí. Yo también pasé por ese lugar. Yo también viví ese apagón emocional, espiritual, físico. Pero ¿sabes qué? Me mantuve conectado a aquel que es mi fuerza, aquel que es mi socorro, aquel que es mi energía, aquel que no me abandona, aquel que pelea la batalla por mí, ese que es Dios, ese que es la fuente de energía verdadera y duradera, ese que dice, yo soy la luz del mundo. Entonces no solamente pienses en orar por alguien, sino que utiliza un generador, deja que Dios utilice tu vida iluminando a otros con lo que Dios ha hecho en ti. Ponte de pie un momento. Mira, cuando pienses en el apagón del 29, solamente recuerda esto, que los sistemas fallan. Di conmigo, los sistemas fallan. Por lo tanto, la segunda cosa importante es, ¿estoy conectado a la verdadera fuente, que es Dios? Entonces la pregunta que tienes que hacer es, ¿a dónde estoy conectado? Porque los sistemas fallan. ¿A dónde estoy conectado? Las cosas no salen como yo quiero. ¿A dónde estoy conectado? Mi situación familiar es complicada y no se termina. ¿A dónde estoy conectado? Cuando las cosas empiezan, ¿a dónde estoy conectado? Cuando piensas en ese 29 de abril, piensa de que cuando hay apagones en tu vida somos vulnerables. Pero lo único que nos mantiene protegidos es estar conectados a Dios. Pero lo más interesante es que cuando ese apagón viene, Dios lo utiliza para reiniciar nuestra vida con propósito. Entonces de pronto tú escuchas o te escuchas diciendo, ¿sabes qué? Yo pasé este proceso, pero Dios ha sido fiel. Dios ha restaurado mi familia, Dios ha restaurado mi matrimonio, Dios ha traído libertad en la vida de mis hijos, Dios ha hecho el milagro en mi vida financiera, Dios ha trabajado esto de la identidad en mi vida, Dios ha hecho lo grande. ¿Por qué? Porque cuando se reinicia, Dios hace todas las cosas nuevas. Entonces no tengas miedo de los apagones, pero sí ten miedo de algo. ¿A dónde estás conectado? Si no estás conectado a la fuente verdadera que es Dios, el diablo tiene todas las de ganar en tu vida. Pero cuando tú estás conectado a la fuente verdadera que es Dios, no importa que pases por el agua ni pases por el fuego, como dice la palabra, porque no te vas a quemar ni te vas a ahogar, porque Él es tu Dios y Él está contigo.